Laura María Luna y Sabudiano. Bueno, pues, con Andrés, vamos a pegar una pequeña repasadita a lo que vimos allí, pero más rápido y ya luego revisamos en lo que tenemos por allí. Tenemos Flores, Español, Cristal, Misiones, Administrativa, y teníamos de la contextualización. Ya está ahí abierta la plataforma para subir la contextualización. Ya es que me enviaron al correo. Pero igual lo subimos a la plataforma. Esta parte de la plataforma. La contextualización del video que vimos la vez pasada. Ahorita hablamos un poco de eso. De bueno, entonces, estamos por acá. Bueno, decíamos que epistemología quiere decir que tratamiento, estudio el conocimiento científico, ¿cierto? Es la epistemología. Igual nos dice que naturaleza de la ciencia a través de la observación de la realidad, donde se proyecta. Dentro de los orígenes de la administración, se destaca que anteriormente lo que en ese entonces era los planes donde ellos se formaban para sobrevivir, ¿no? Eso dio origen a la organización y a la administración. Dentro de esos orígenes de la administración, hay que destacar estos cuatro ítems. La organización genera principios de subordinación. En ese momento de la historia, que había principios de subordinación. ¿Qué es la subordinación? ¿Qué concepto que manejamos para hacer subordinación? Miremos así. Aquí está el jefe de ventas, aquí está la coordinadora de ventas. La coordinadora es subordinada por es que la subordinación es básicamente el hecho de tener quién manda a quién, lo decíamos por allí. Alguien los obedece, alguien pasa instrucciones para que desde allá esa subordinación. Allí aparece el principio del jefe y el subordinado, jefe y subordinado. Por eso se habla de que se generan principios de subordinación en los orígenes de la administración. Después yo no les voy a preguntar nada para que tengan en cuenta esto. Aquí lo vemos los principios de la subordinación. Esta partecita. ¿Sí? Ahí lo vemos. Donde el presidente está subordinado al gerente regional, igual el gerente de división. Entonces ahí vemos, en este caso, jefe de distrito, jefe de zona está subordinado al jefe de distrito. Creo que eso no es. Decíamos en la clase pasada igual, donde
tuvieron una cantidad de influencias. Antes del siglo XX, estuvieron por allí civilizaciones antiguas que dieron aportes a la administración. Igualmente, veíamos los filósofos. Y veíamos también cómo, en el caso de la Iglesia Católica y el Ejército, también han aportado a la administración. ¿Qué nos aportaron ellos? Era la estructura piramidal de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar de arriba hacia abajo, o igual todas las órdenes se parten desde la parte inferior hasta la parte inferior. Esto me dice habla de piramidal. Si nosotros hablamos de la iglesia, ejército, que le aportaron a la administración de estos dos, las dos organizaciones. En el caso del ejército, cuando usted está en el ejército, personas que están en el ejército, ¿qué es lo primero que ellos tienen que aprender? Disciplina. Una de las cosas es la disciplina. En el caso de la iglesia, hemos aportado organización. Igual, también se habla de planeación, que son dos de las dos estructuras que han colaborado mucho o le han aportado muchísimo a la administración. Igual decíamos allí, en el caso de las civilizaciones antiguas, donde los egipcios representativos por los aportes en planeación, organización y control de grandes masas de trabajo. Pero los grandes masas de trabajo, pues eran todos los recursos humanos que tenían al mando. Y ellos pudieron sortear este tipo de situaciones. Y ahí la construcción de las grandes pirámides. Igual aparecen dos hebreos que aportan liderazgo y relaciones humanas, donde nos dice que la primera actividad documentada en la historia fue los 10 mandamientos. Lo que es relevante ahí en ese momento con los hebreos. Aparecen los filósofos. Destaca Sócrates, administración por la habilidad de separar el conocimiento personal y público de lo público, ella aportó a la parte pública. Pero aquí hay alguien, aquí por ejemplo, decíamos el caso de Aristóteles, donde plantea que los organismos, los estados, tienen que regirse por los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Igual también hablaba de la monarquía, la democracia y la aristocracia. Dentro de los filósofos que también le aportaron, decíamos Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Por ahí escribió un libro, llamó el hombre mejor. En este libro habla de que el hombre más bueno y la sociedad lo posible. El espíritu de vida del contrato social. ¿Y qué decir de los socialistas como Carlos Marx y Federico Engels en la lucha de clases y sindicalismo? Ellos impusieron ese tipo de corriente. Es lo que decíamos acerca de la organización piramidal. Igualmente la influencia de la revolución industrial. Decía que la revolución industrial se caracterizó y el tema de los elementos que utilizaron, se va diciendo que hay revoluciones. Que están la revolución, donde está el carbón en hierro, la revolución donde está el acero y la electricidad. Ya veíamos el video de tiempos modernos. Tiene el color con la conquista de la acción. Y eso pues también y
la publicidad mediante la el video muestra el trabajo para identificar la eficiencia o crear costos Es eficiencia en la teoría científica, característica. Igual, la eficiencia es lo que ya apunta también en la teoría administrativa. Vale. Usa el método científico. Además, estudios y análisis para mejorar los métodos de trabajo. El video presenta la implementación de técnicas de producción que aunque es eficiente, deshumanizan a los trabajadores. Deshumanización, o sea que si uno habla de la teoría científica, de pronto uno puede decir, bueno, lo que hace aquí, es productiva, quiero que se está productividad, pero tiene la organización, deshumanización en los trabajadores, y esa deshumanización ha llevado, después de lo que dice el video, que provoca la deshumanización. Esa Es la depresión, estrés, ¿qué más? Fatiga, el discurso que viene en la carrera. Aquí, recuerden que eso es el 20%, lo que es la personalización. Entonces, depresiones participativas, personalización. ¿Qué más veíamos aquí? trabajo estandarizado. Promueve la estandarización de tareas para facilitar el aprendizaje y la producción. Trabajo estandarizado. ¿Cómo se evidencia este trabajo estandarizado en el video que vimos? ¿En qué parte se ve el trabajo estandarizado? Y que quienes están haciendo siempre lo mismo, ¿cierto? Estandarizado. Y también está eso de la sentido que control, control y supervisión. Se dice también en el camino control y supervisión. Cuando se compara que no entre los dos, la próxima pregunta de la forma de cómo sí, con esto se parecía. Tenían diferencias con las personas. La división del trabajo. División del trabajo. División del trabajo. ¿En qué consistía esa división del trabajo? Tareas específicas. Tareas específicas. Lo mismo en el video con las tareas específicas. O de pronto la diferencia de la vida tareas específicas con el señor que movía la aplicación, era específica. Para estandarizar para él que venga específico para cada uno de estos trabajos. Le están dando al tema de apuntar tuercas que cada programa tiene una dirección de trabajo. ¿Qué más podemos encontrar? Jerarquía. Jerarquía. La jerarquía. Autoridad. Autoridad. Es la jerarquía, como la vimos, el video. Digamos, las condiciones de control de parte del señor, ¿cierto? Igual vamos a ir a una jerarquía, que era es el antiguo director de ese ya viste. Responsabilidad social. Responsabilidad social. Destacar las dificultades que enfrentan los trabajadores que prioriza la producción. De la producción. Entonces, por eso decimos que cuando hablamos de
Taylor, su teoría científica, él prioriza la producción o la tarea. ¿Sí? Y mayor prioriza, es priorizar a las mayores. Esto se dedica a la primera tarea, porque todo el tema es producción, ¿cierto? Eficiencia de los dos, recuerda, eficiencia de los dos. Los dos están trabajando con eficiencia que uno de la empresa, otro de la producción, pero los dos están marcados en la eficiencia de la empresa. Entonces, bueno, ya vemos que faltaría, pero ya esto se enfoca en la tarea, los que es esto. Y mayor significa que la estructura, en la estructura o en la organización, tenemos que los dos tienen el poder de la licencia, pero también de diferencia que el uno le falta la tarea, y como lo decíamos. Taylor se preocupaba por la producción, pero yo lo que digo, no, es que no es solamente producción, tenemos que organizar la empresa, en ese sentido la acabo de decir. Es también en el área, usted tiene que hablar también de la división del trabajo, también lo decía Mayor. Estaba división de las áreas de producción, que Mayor los casi que fue organizando, que comenzó fue a toda la parte de estructura organizacional. Porque nosotros vemos como una organigrama, eso es parte de la estructura organizacional. Igual ya entrarán allí las políticas, la misión, lo que son los manuales de funciones, manuales de procesos, que se pueden incorporando a través del tiempo. Entonces, son dentro de ese proceso que ellos lo desarrollaron, uno por la parte, los dos pertenecen a la parte clásica de la administración, la teoría clásica. Pero Taylor se le dice que es el padre de la administración científica. ¿Sí? Buscaba mejor eficiencia de las tareas laborales, las tareas. Mientras que Mayor desarrolló los 14 principios de la administración, 14 principios y las funciones básicas de la gerencia. Cuando hablamos de esas funciones básicas de la gerencia, vemos acá, primero, el digo de allí, enfoque de la administración científica en tareas y teoría clásica en la estructura. Pero entonces hablamos de las funciones básicas de Mayor. ¿Cuántas funciones decían que tenían materias en una organización? 5, 4, 6, 6. Contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, inclusive las definiciones administrativas. Las administrativas, ahorita vamos a ver por qué se marcan como, hacen parte integral de las funciones, pero tienen una explicación aparte, que vamos a ver. Entonces, él hablaba de las funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad y funciones contables. Si nosotros equiparáramos esto que dijo, eso lo dijo él en 1915, en 1910, 1915. Estamos en el 2024, ciento y algo de años adicionales. Funciones técnicas en la empresa actual. ¿Cuáles son las funciones técnicas en la empresa actual? ¿Qué área funciona allí? Digamos, la función técnica se asemeja a qué área. No hablando, tenemos, todas son diferentes funciones y que se cumplen en las empresas actuales. Arrancamos por la empresa, por funciones contables. ¿Cuál es esta función contable y qué la desarrolla la empresa actual? ¿Cómo la desarrolla? ¿En qué área? En una empresa que no vaya ahora, tiene el área de producción, tiene el área de sistema, tiene el área, tiene que aquí la tenemos contables y financieros, no es que tenía aparte. Pero tiene que estar, que tiene razón.
En la actualidad, muchas empresas las tienen puesto, porque es el área contable y el área financiera, la tienen ese departamento, ¿cierto? Habrá de pronto departamentos o empresas que son muy amplias y quieren separar el área financiera del área contable. ¿Sí? Pero uno la ve en su gran mayoría de siempre de justificas las dos, independientemente de lo grande que sea la empresa. O igual aquí, y podríamos pensar que en la empresa actual es el área de finanzas, ¿sí? El área financiera. De hecho, está entre director financiero. Y dentro del tipo de organización va a estar por allí enmarcado en un área muy clara. Mientras que las funciones contables están en el área de contabilidad. ¿Sí? Allí. Mientras, y si vemos las funciones de seguridad, ¿dónde están las funciones de seguridad en la actualidad? Funciones de seguridad. ¿Qué planteaba? ¿Qué involucraría allí? Funciones de seguridad. Lo que era temas de recursos humanos. ¿Sabe? La seguridad que tenía que manejarse con ellos allí. Que no era, como lo vimos dentro del video. Luego podría pensar, bueno, en ese entorno sería que se manejaba muy bien el recursos humanos, era que se les daba el manejo, bueno, ¿no? Era simplemente era lo que uno dice, producción. Entonces, pero ya mayor ya se dijo que hicimos una función de seguridad. Entonces, pensemos en esas 6 funciones. Aquí en aquí con la actualidad podemos pensar que quedarían así. La parte actual. Antes funciones técnicas, área de producción en la actualidad. Funciones comerciales, el área de ventas de marketing, lo que está en la actualidad. Funciones financieras, están las áreas de finanzas. Y funciones de seguridad, la área de recursos humanos, que es lo que maneja ahora. Era muy global como lo tenía allí, funciones de seguridad. De pronto se manejaría el tema de no tanto el recurso humano, pero de seguridad social de que se maneja bien. Sí, era mínimo. Pero algo que tenía, digamos, de algo de enfermería o algo para primeros auxilios, entonces estarían metidos en funciones de seguridad. En la actualidad, pues es mucho más amplio dentro del área de recursos humanos, pues ya existe una cantidad de funciones que se desarrollan allí. Las funciones contables, en el área de contabilidad y funciones administrativas, es lo que en la actualidad igual tenemos como área de administración. Entonces, venimos acá lo que les decía, las funciones básicas de la empresa. Cuando nosotros hablamos de esas 5, vemos aparte administrativas. ¿Por qué? Porque ahí pues se le ocurrió que aparte de esas funciones que había en las administrativas, había que manejarlas diferentes, porque allí, como lo decía, es un acto de administrar, pero administrar a través de qué? De planear, coordinar, controlar, organizar y dirigir. Es lo que marcaba en su momento mayor, planear, coordinar, controlar, organizar y dirigir. En la actualidad ya no hablamos de esas 5, ya hablamos de el proceso, en otra parte para posterioridad. Proceso administrativo. ¿Cuál es el proceso administrativo? ¿En qué consiste el proceso administrativo? Él lo estaba decidiendo desde este momento que era planear, coordinar y controlar y organizar. En la actualidad, el proceso administrativo que tiene que ver con planeación. Algunos le dicen planificación. Está organización. Organización, no entiendo. Ejecución y control. Ahí vemos el proceso administrativo, la actualidad, que tiene mucho de lo que él dijo.
Faltaba controlar estaba, planear estaba, organizar estaba, pero tenía dirigir y coordinar, lo colocaron en inclusión. Tiene que dejar los otros tres, y este era lo que se llamaba coordinar y dirigir. Coordinar y dirigir. Coordinar. Es lo que se habla en la actualidad del proceso administrativo, que fue evolucionando todo el tiempo, pero ya mediados del siglo XX se empezó a hablar del proceso administrativo. Ya no era, no se pegaba a estas partes de un 5 que decía mayor, sino que se hablaba de los cuatro que tenían que hacer parte del proceso administrativo, que no es. Igual hablábamos de los principios, principios según Fayol. Yo diría que la empresa, la administración, tenía cuántos principios. Recuerden que todos los que participan ahorita me dicen para los que ya no se dicen, ¿qué se pasa? ¿Qué tal la identificación? Los que participaron la vez pasada, que dicen ahora, y hay María Eugenia que por ahí, más. Ya. Bueno, entonces, tenemos los principios. Esos son los principios de la administración según el amigo mayor, porque hay unos principios que nos encontramos ustedes ahora, luego los vamos a también hacer el paralelo entre Taylor y mayor para que así veamos la diferencia, porque cada uno le aporta muchísimo a la administración. Como pioneros de esa teoría clásica, ellos le aportan muchísimo a la administración. La administración también dice. Principio de división del trabajo. Lo tenemos de primerito, división del trabajo. ¿Qué dice división del trabajo? Repartir tareas es la especialidad de cada persona para mejorar la eficiencia. Repartir tareas de acuerdo a la capacidad. Y en la actualidad, no, primero eso lo digo en el tiempo. Y en la actualidad, pues sigue haciendo lo mismo. ¿Qué se hace? Que usted con la división del trabajo. Hacer la repartición de las tareas para ir identificando quiénes tienen capacidad en esta área y quiénes no. Esa es una de las partes fundamentales. Mire que lo decía él y también lo decía, también lo decía, que había que vivir el trabajo. La siguiente, autoridad y responsabilidad. Autoridad. ¿Qué nos dice la autoridad? La autoridad como centro de dirección tiene para poder dar el beneficio de la autoridad y queda responsable. Es correcto, eso es muy importante. La autoridad genera responsabilidad. Pero allí pasa algo también. No dice autoridad o responsabilidad. Pensemos del caso. Digamos que Julián, tú estás trabajando. Vamos, no se encarga, pero pensemos así. Pensemos lo que se trabaja en el área de inventarios. Bueno, resulta que se van a vacaciones y le dejan a quien digamos la tabla, que es que la gente la dejan para que la reemplace usted. Pero entonces, él dice, bueno, ok, entonces usted se va a encargar de lo que estaba haciendo Luis. Pero solamente manejar los inventarios, usted no va a hacer pedir. Es como que hay ese reemplazo de ellas si le están gritando lo que tiene que hacer. Entonces, por eso se habla de que hay que entregar la autoridad con responsabilidad.
responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad es que dice, bueno, ¿cómo lo ven con los tíos? No tengo ni idea. Pues mire, y eso pasa en muchas empresas, donde también al talento humano le dicen, bueno, usted va a estar el talento humano reemplazando a una persona, pero se no puede contratar personas. ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Es una de las tareas de ese cargo. Es por eso es válido que es autoridad con responsabilidad. Y igual también aparece para mí, con delegación, delegar la responsabilidad. Hay que delegar la responsabilidad. Cuando ustedes dicen, no, es que usted autoridad, pero hasta acá no más. Hasta ahí queda como concentrarlo y las funciones que usted ha realizado. Entonces siempre tenemos que pensar ese delegar con responsabilidad para que la autoridad se dé como debe ser. ¿Cuál más? Disciplina. Tenemos que ser disciplina. Disciplina contra la disciplina. Correcto. Sanciones. Tiene que se habla de sanciones. Para que haya sanciones, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber que estén soportando la disciplina, que se llama normas y reglamento. ¿Sí? Lo decíamos en la clase pasada, la disciplina, normas y reglamentos es parte fundamental dentro de otra teoría que hay, la teoría de burocracia. Y vamos a ver, la vamos a ver, pero tiene que ser la disciplina y sanciones. ¿Sí? Pero ya luego el otro teórico dijo que había que pensar en más reglamentos para poder cumplir la teoría del tema de las sanciones. Entonces, la disciplina solita no funciona. Tiene que tener la vida. Entonces, cada una de funciones. ¿Qué más? Unidad y dirección. Unidad y dirección, sí. La dirección, exactamente, todo está con un objetivo, también para cumplir. Pero en esta unidad y dirección, de este adelante, es el que lo pide, es el gerente, el jefe de los documentos, y yo tenía a alguien para que haga cumplir esa unidad y dirección. El otro, unidad de mando, vamos hacia arriba, sí. Unidad de mando, ¿quién dice que una que la otra? A la unidad de mando primero, que la unidad de dirección primero, luego la unidad de mando. ¿Qué dice la unidad de mando? Era la especialidad cada persona en sección humana y rotando diferentes actividades a esa misma persona. Desde el momento de identificando se puede llevar un conflicto. Gracias a ese conflicto se puede establecer la responsabilidad sobre los errores básicamente. Exacto. Entonces, es lo que decíamos allá, el principio de subordinación. Entonces, obedece a alguien lo manda y le obedece a alguien. Esto es la unidad de mando. Esto que vemos acá entre este director y en la opción que pueden tener ustedes dentro de la empresa, es lo que se llama la unidad de mando. ¿Quién manda a quién? ¿A quién tiene que decidir? Es importante la aclaración de ese libro. Cuando dice que cuando usted le tiene para responder a este acá, a otro jefe acá, a otro por acá, eso genera situaciones de conflicto totalmente. Que usted dice, bueno, y espera, ¿quién dijo? Y usted dice, bueno, lo decía en ese tiempo. Y en la actualidad hay empresas donde pasa eso. Entonces, es así, usted no sabe hasta cuándo le regalaron, porque no fue uno la actividad que le colocaron a la persona indicada. Después, no sé también lo que tiene que enseñar a mí, el informe lo que tiene que enseñar a mí,
a fulanito y a mí. Y eso era entonces, se genera conflicto y dicen, ¿por qué no me la entregó si es parte de eso? Pues, eso genera conflicto de cuando no funciona ustedes piden cuentas a tal persona, ¿ya? Pero aparece para otro que necesita información y necesita también eso, en la realidad, en la actualidad. La siguiente, subordinación es rival, puede llegar, correcto. Entonces, ahí todo el concepto de es el tipo de interés de su candidato, tiene interés particular. En el caso de prevalecer sobre el interés general de la empresa, el individuo es un principio de la empresa y no parte de su individuo. Este principio se aplica en todos los niveles de la empresa, muy especialmente en la dirección. ¿Cómo lo podemos entender con un ejemplo? Entonces, de las metas de la empresa, las metas de venta son X precios. Todos, todos tienen que pensar en cumplir esa meta. Todos. Para poder cumplir ese que quiere sacar la empresa adelante. Y no es pensar, cada uno tiene que, por ejemplo, yo recuerdo, en Carvajal, ese que aquí. Cada meta de pies, es que las metas son competitivas. Resulta que quería tres áreas. Sería formas continuas. Pues, área y otra máquinas. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que máquinas por su valor y su computadora, vamos a decir que estos ayudaban al cumplimiento de la meta. Entonces se cumplía la meta. Todos días cumplimos, todos felices. Todos felices porque se cumplía la meta. Eso sería. En cierto momento, es lo que yo ya estuvieron reevaluando, pero todo así. 14 millones está, se cumplió la meta, pero se cumplió la meta del almacén, no de la sala. Entonces, ya se estuvieron colocando a partir de cierto momento en que se tenía que tener una meta, esto tenía que tener otra, esto tenía que tener otra, y esto es otra. Que independientemente si se cumplía la meta, cada quien tenía que llegar a un objetivo de la empresa, que dice aquí. Individual, queríamos pensar que esto era individual, estaba esto, y toda la general que era esto tampoco es bueno. Pero si esto lo cumplían para el siguiente mes, estamos bien, entonces, ¿qué tenía que hacer? Si tenían que cumplir 5 millones, si hicieron 2, para el siguiente tenían que sumar 5 millones de beneficios para la siguiente. Pues así ya tuvieron que tocar. Siguiente, el de remuneración. Frente a la remuneración que nos dice ese principio. Bien, remuneración que acabo de explicar aquí. No solamente es sino pues, no decía que hagamos el cambio y pagar ese concepto con el que sucedía en la teoría científica. Eso sería en la teoría científica. Allá la preocupación era solamente por eso. Que en la actualidad ya se puede que tiene que tener otro tipo de incentivos. Ejemplo, el ambiente laboral, el clima laboral es fundamental. La misma cultura organizacional que maneja la empresa, pero más que la cultura organizacional, el clima laboral es fundamental.
para que usted diga, ay, qué rico ir a trabajar a la empresa, o qué pereza que me quema de la noche. Recordemos, aquí en esta época la teoría científica que se interesaban por el billete, cómo se le decía, lo llamaba, lo llamaba, y además de ellos decía que era el homus económico, que era que el que se preocupaba solo por dinero, no había la motivación para el dinero, no había más. La preocupación era, así que esas otras cosas que eran por los salariales, el tema de el dinero. Entonces, esto era lo que equipararon la regulación actual, porque ya es diferente, ya se habla de otro tipo de incentivos. Luego sigue la centralización. Centralización. ¿Qué no tiene la centralización? Que en la actualidad, hace unos años, pues la centralización parecía una buena estructura, está centralizado. Ya en la actualidad se toman, lo que se habla, después de tomar decisiones. Para tomar decisiones, ¿será que cuando se tiene que centralizar la información se tomará más rápido las decisiones? En su casa, por ejemplo, hacia quién está centralizado la toma de decisiones, hacia la mamá o el papá. Hay que pedir permiso para ir a una fiesta. ¿Ves? Dice, no, mi mamá. Pero resulta que como se ha centralizado el papá, ella que dice, no, hay que consultar con su papá. Entonces, anteriormente, la centralización era lo que había. En la actualidad, en las organizaciones se expresa mucho más de que una empresa que tiene es nacional, que tiene la principal en Bogotá. Si se puede pensar que si están todos centralizados en Bogotá, la toma de decisiones será rápida o lenta. Que todas las decisiones que llegan a Bogotá se permiten. Que eso nos puede llevar a la quiebra, pero que se toman decisiones. Entonces, en la actualidad se toman las decisiones a nivel regional, las locales. Es lo más viable, es lo que me gusta. Entonces, por eso nos habla ahí de que en la centralización es fundamental la toma de decisiones. La siguiente, la jerarquía. La jerarquía. La jerarquía estamos bien. Estamos hablando de qué es. ¿Y cómo podríamos, qué concepto podemos sacar de aquí? De jerarquía. ¿Quién manda? Y que hay una subordinación, cómo funciona la subordinación. Eso lo vemos donde, lo vemos en el organigrama, donde vemos cuál es el jefe y cómo va dentro de una escala de mando. Luego sigue el orden. ¿Qué es habla del orden? Orden. Dentro de la empresa hay que tener los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Basado en ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. El que mantener el orden en cuanto a responsabilidades y en cuanto a materiales. Un ambiente de trabajo seguro. De nuevo. Que pronto no sabemos cómo lo decía él en ese entorno, cómo lo tenía que hacer, realmente en la actualidad. De hecho, hay una teoría que ya veo ustedes por ahí en Comisión Estratégica, la teoría de las 5S, que tiene que ver con el orden de la organización, que es cómo funciona, es una teoría japonesa, pero funciona muy bien. ¿Cómo? Y está enfocada a esto, a mantener el orden de los materiales de los recursos que se manejan en la organización. Y como yo decía, el orden a nivel social.
Bueno, la siguiente es equidad. Equidad que nos decimos de equidad. Pues el dispone que los empleados deben ser tratados con amabilidad y con iguales. Los trabajadores deben estar en el lugar correcto dentro de la organización para poder ejercer el trabajo. Cualquier sujeto puede tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. Ahí nos están planteando muy bien lo de la equidad. Pero si nosotros lo observamos en la realidad, ¿cuántas empresas hay que dispersionan cada uno a la que usted dice, pues yo trabajo mal? ¿Por qué no tiene eso? El tema de las funciones. Hay una escala salarial adecuada. Quisiera la teoría también acerca de la equidad. Y en esto funciona es escalas salariales. Por ejemplo, nosotros pensamos en escalas salariales y pensamos en quién debe ganar más, la recepcionista o el tesorero, la tesorera de la producción. La recepcionista, y la tesorera, ¿por qué no? Hacer esto de la tesorera. Su trasfondo. Entonces, pensé, bueno, en la recepcionista, sí, ya. Y por una de las cosas fundamentales, la responsabilidad y responsabilidad. Y muchas veces pues así, muchas veces ganó la recepcionista. Tenemos que así sea. Intensivo de la equidad. Hay equidad en ese sentido, porque no hay una escala salarial adecuada. Luego, la siguiente es la estabilidad personal. Estabilidad personal. Estabilidad personal. El personal puede beneficiarse simplemente por el funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. Claro, si nosotros pensamos que parece el tema de los genera disonancia entre los empleados, pero también cuánto le genera a la empresa el tema de la protección de personal. En este entorno, en el entorno de la teoría científica, ¿sabe cuánto era la rotación? Uno de los que aplicó esta teoría fue el tutor, la producción de vehículos. Y se calcula que la rotación en esa organización era 350%. ¿Por qué? Podría pensar uno. Es lo que viene ahora. Pero estamos hablando de primera clase. El video. Tengo por las enfermedades, por la afectación de la salud, por el estrés, por la depresión. Todo ese tipo por la exigencia que tienen en la producción. En la gente no aguanta. Y esto debe montar una estrategia que va más adelante. Esto más adelante ya para bajar esta rotación. Ya les prometí a los empleados que pues, los que escriben mucho más tiempo y van a ser vehículo. Y decía, no tengo nada. Que cada estadounidense tenía carro, y estadounidense tenía que tener su propio vehículo. Era lo que decía. Y eso ayudó muchísimo a bajar esa rotación de los horarios. Si no había la rotación de los horarios, ¿qué pasa? Más dinero en capacitación. Personas que entran, yo notaba mucho eso en el tema de los call centers. Los call centers hay más rotación. Por suerte. Oye, es verdad, es bien exigente, más que exigente, diría que es presional y presionante. Entonces hay de trabajo a trabajo.
Digamos el de iniciativa. Iniciativa. ¿Qué nos dice la iniciativa? En la actualidad las empresas están haciendo esto. Uno dice, hay empresas donde usted hace más. Es psicológico, no es ¿cuál es el nivel de iniciativa que usted tiene? Yo también muchísimo. Y dependiendo del tipo de empresas, si son empresas tecnológicas, que tienen que pensar siempre en la innovación. Y por último, el espíritu de grupo. ¿Qué será ese espíritu de grupo? No, sí, de hecho, vean López, él lo escribió, espíritu de grupo. No saben si realmente lo pensó en esa forma como lo pensaba trabajo en equipo, pero ahora el trabajo en equipo es mucho más amplio. Tiene mucha más aristas de que es un trabajo en equipo. Y igual en las organizaciones actuales, la persona que diga que no le gusta trabajar en equipo, no va a estar allí dentro, como dentro de ese proceso. Bueno, listo. Entonces vamos para la sala 4.